Muchas gracias, doctor David Rosero, por estar entre nosotros. Muchas gracias, doctor Cristian Cruz, por acompañarnos. Cristian Antonio Cruz Larrea es miembro del Consejo de Participación Ciudadana, en servicio activo este momento. Él es uno de sus mayores logros, o él representa a uno de sus mayores logros, haber cristalizado proyectos sociales beneficiando a 300,000 personas a nivel nacional. ¿De qué tipo, doctor? Proyectos de capacitación, emprendimiento, soluciones de infraestructura. Usted es un aguas activista potables. social al formar a colectivos sobre emprendimientos comunitarios, tanto en el sector público como en el sector privado. Eso Así me es. quiere referir. Así es. Otra línea de experiencia que yo he rescatado de su currículum es que es un ingeniero financiero, además un ingeniero bursátil, presidente de la Fundación Juvenil Esperanza Ecuatoriana, es un consultor de gobierno, premiado con 42 condecoraciones desde la escuela. No, en la parte profesional, desde que salí como ingeniero. Porque veo por el número, digo yo. No, son es un soluciones. montón de Siempre premios. creo que las cosas Ya. está por hacerse y siempre he hecho con el mayor pasión. Presidente del Club ACME, Armonía de Cuerpo y Mente. Usted es un pensador libre. Absolutamente, licenciado. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí, doctor Cruz. Su testimonio vale lo que pesan sus documentos de compañía. Y a usted, David, mi cordial bienvenida. Se está hablando de que el Consejo de Participación Ciudadana está siendo buscado por el correísmo para nuevamente tomárselo. ¿Qué razón nos puede dar usted, David? Muy buenos días, Cristian, Gonzalo. Un saludo cordial a la distinguida audiencia de Radio Democracia, a todos los radioescuchas. Un fuerte abrazo. En efecto, bueno, yo creo que lo que se venía advirtiendo tiempo atrás respecto a las preocupaciones que se tenía no solo en el proceso de inscripción de las candidaturas, sino ya en la campaña electoral, yo creo que todas esas advertencias, las denuncias que en su momento se colocaron con documentos ante los organismos electorales, lamentablemente no se tomaron los correctivos necesarios y hoy puedo decirlo con certeza que una mayoría de consejeros que obedecen a las consignas, a las órdenes del gobierno anterior, lamentablemente se ha tomado la institución. Y se ha tomado, yo digo, como... ¿La permisividad quién la otorgó? Mire, yo creo... ¿El descuido de quién? ¿La negligencia de qué principalmente sectores? la negligencia del Consejo Nacional Electoral, que no tuvo la prolijidad al investigar... ¿Esta es una obra de la señorita Tamaín? Todas las irregularidades en cuanto a la carpeta. ¿Usted cree que es una obra de la señorita Tamaín? Ella hoy está llamada a comparecer a la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional para que explique por qué se dejó calificar a candidatos que evidentemente no cumplían con las la documentación, con las normativas. En su verdad plena, Cristian. Yo creo firmemente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un organismo que requiere el país, que estamos aquí nosotros para construir la verdad, la transparencia y la honestidad. Quiero manifestarles... Pero hay miembros que están en este momento más bien cuestionados, más bien dicen, algo está pasando ahí. Y justamente estos miembros deben ser los que deben dar la cara de manera inmediata para transparentar la normativa del país. ¿A quiénes nos podemos referir? Acabo de recibir el día de ayer Con tantos premios, usted tiene que ser un hombre verídico y de pruebas al canto. Yo soy un apasionado de la vida. Yo soy una persona que piensa y cree en el poder del ser humano, en la firmeza, en la voluntad, en la honestidad y en la transparencia. Correcto. Y quiero manifestarle que esta segunda vez que postulé al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social me ha beneficiado el voto de los ecuatorianos. Quiero agradecerles profundamente a todos ellos,
Adiós. A usted, licenciado Rosero, a ti, David, buenos días. Me olvidé por la emoción de estar en esta radio de saludarles, pero quiero decirles que el concepto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es algo fantástico. Es un consejo y es una institución que nos permite modernizar la democracia con actores independientes apartidistas. Y debemos nosotros sacar lo bueno que han tenido todos los consejos, empezando desde el transitorio y el resto de consejos. Y las cosas que no han hecho el transitorio y el resto de consejos, tenemos que hacerlas nosotros. Pero los malos espíritus se están atrapando al consejo. Sí, permítame manifestarle otra vez, volviendo a la pregunta. En el transcurso de estos días, ayer o antes de ayer, me ha ingresado una denuncia con respecto al consejero Tuárez, en contra de él. La misma que he motivado para que desde el Consejo de Participación se hagan las investigaciones correspondientes en el área correspondiente. Es él quien debe de manera inmediata, por el bien de él, del país y de la institución, que no va a renunciar, ya lo ha dicho además. Bueno, es una posición que yo respeto, yo soy un demócrata, pero hay cosas que son fundamentales. Y una cosa fundamental es que se devele estas denuncias que están perjudicando a la institucionalidad. Recordemos que él es parte de la imagen del Consejo de Participación. Y quiero decirle que la participación ciudadana, la imagen, es fantástica. O sea, no nos pueden a nosotros cuestionar por a ciertos actores. Y hago el día de hoy una invitación pública a todos los ciudadanos, a los medios de comunicación, para que vigilen y revisen nuestras hojas de vida de hoy, de ayer y de siempre, las veces que sean necesarias. Y nosotros debemos estar en función de la verdad. Y por eso estoy el día de hoy aquí. Porque debemos nosotros develar la transparencia, la prolijidad y la independencia de funciones dentro del Consejo de Participación. ¿Y qué va a hacer para que no se tome de nuevo el correísmo, este organismo? Actuaré en función a las competencias del Consejo. Entendamos que el artículo 1, 95 y 207 de la Constitución permite la participación ciudadana y control social. Como un consejero independiente y transparente, quiero invitarles a los medios de comunicación a que estén vigilantes de todos los procesos. No con dedicatoria, sino porque el país demanda con urgencia prolijidad. ¿De qué pueden estar vigilantes mis compañeros? De todos los actos. O sea, por ejemplo, el día de hoy entiendo yo que se ha manifestado una sesión reservada. No es oficial este tema, pero entiendo que es una sesión reservada. No podemos permitir. ¿Usted se va a oponer tenazmente? No, yo tengo que invitar a los medios de comunicación. Aquí yo estoy al servicio de los ecuatorianos. Aquí, entre más personas participemos, escuchemos y comentemos, fantástico. No podemos nosotros hacer, al menos, y David me va a dar la razón, al menos que sea un juicio de investigación prolijo que demande la sesión determinada. Pero entiendo que el día de hoy no es ese el objeto de la sesión. Entonces invito a todos los medios de comunicación a que estén permanentemente vigilando la cosa pública y a las autoridades. David, usted tiene la palabra. Sí, ¿Qué es lo que piensa hacer? Sí, estimado Gonzalo, permítame saludar la posición de Cristian, de Sofía, de la consejera Rivadeneira, que han tenido una posición realmente apegada a la ley, una posición independiente. Perdona, ¿quién es la consejera Rivadeneira? Es María Fernanda Rivadeneira. María Fernanda. Que han tenido una posición distinta a una mayoría que lamentablemente inició mal. Inició imponiendo en primer lugar un presidente sin consenso, inició luego imponiendo secretario anticorrupción y de participación sin consenso. Se tomaron prácticamente la institución. Así es. Hoy lo que pretenden, y advierto al país, es repartirse las 23 delegaciones provinciales sin concurso de méritos. Este tema de las delegaciones sin concurso de méritos que establece el artículo 48. Y sin consenso también. Usted tiene literalmente el día de hoy artículo 48 que dice. El artículo 48 establece que las delegaciones provinciales serán designadas mediante concurso de méritos y los requisitos serán los mismos que para ser consejero de participación, no a dedo. Pero hoy vemos una cascada de ilegalidades que está sucediendo en la institución producto de una imposición, producto de que no ha habido un consenso, un diálogo en torno a cómo llevar adelante una hoja de ruta de la institución. Y el día de hoy, para cerrar con broche de oro, digamos, esta serie de incumplimientos de las funciones o de ilegalidades por parte de la mayoría, se establece una posible sesión reservada para las 5 de la tarde, cuando la única forma de declarar reservada cualquier sesión del Consejo de Participación, todas son públicas, es cuando se hable de procesos de investigación. Eso establece la ley. Pero ¿qué es lo que hemos visto aquí?
realmente yo digo se ha iniciado mal porque la demanda de la ciudadanía es en primer lugar que se dé un combate a la corrupción, que se recuperen los dineros producto de la corrupción, Sí. que se dé un fortalecimiento de la participación. Pero cuando vemos quiénes están al frente o quiénes van a dirigir la Secretaría Técnica de Anticorrupción, y yo me preocupo bastante, porque ¿quién está al frente de esta secretaría? Nada más y nada menos que el asesor del ex canciller de la República, en el Ministerio Litoral, en la Cancillería, ¿Pero de como cuál asesor jurídico, canciller? Ex canciller. del señor Patiño. Ya. El señor Madero ha sido impuesto como secretario anticorrupción sin un consenso para poner al ratón a cuidar el queso. Recordemos que Julio César Trujillo Gonzalo planteó varios casos de temas de corrupción de Yachay, de los sobreprecios de la refinería de Esmeraldas, del Pacífico, de las escuelas del Milenio, etcétera, que precisamente este señor es el que tiene que seguir patrocinando en la fiscalía. O esta misma denuncia que se hace hoy contra el padre Tuárez al interior del Consejo de Participación, ¿quién tiene que conocerle? Es él. Entonces estamos frente a que estas mismas personas son una especie de juez y parte en este proceso. Por eso yo quiero saludar la posición de Cristian. A mí me tocó enfrentar básicamente lo mismo cuando una mayoría de 5, a veces de 4, imponía autoridades, archivaba Estamos temas de corrupción. Le ruego Y en ese interrumpa sentido, las señales que usted y en está ese sentido, yo creo que el camino que ha escogido Cristian, que ha escogido Sofía, que ha escogido María Fernanda hasta el momento me parece correcto, adecuado, actuar en el marco de la ley, en el marco de la Constitución. Y evidentemente solicitar las investigaciones que se requieran. Si se va a dar este proceso de juicio político, que se investigue. ¿Cómo tiene que organizarse la delegación o las delegaciones provinciales a su juicio, señor Cristian Cruz? Como menciona David muy acertadamente, él con experiencia y con conocimiento de causa, hay un reglamento que expide esto. Entonces la normativa ¿Qué debe dice ser el reglamento? por ternas. Por ternas y un concurso de una oposición. terna de Imbaburo, una terna de... Por un concurso de ¿Cómo oposición. es la cosa? Por un concurso. Debe o debería hacerse un concurso de oposición y mérito donde los mejores cuadros puedan ser discutidos en el seno del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Pero si son social. Mayoría, salen todos los correístas. Tenemos nosotros que evidenciar paso a paso. Mire, yo entiendo la posición y a mí me preocupa esta situación que está atravesando, pero tenemos la esperanza, yo tengo la fe que el país va a cambiar. No podemos permitir que exista errores de buena fe, peor de mala fe. Claro. Yo no voy a permitir y por eso hago la invitación a usted, licenciado, y a los medios de comunicación para que estén permanentes en las sesiones, que nos entrevisten, que evidencien, que promuevan, que participemos los medios de comunicación y los periodistas independientes a través de sus equipos de investigación. Nos han dado una lección a los ecuatorianos de algunos casos de corrupción de transparentar. Por eso, dentro de una de mis propuestas es conformar equipos multidisciplinarios para consolidar las veedurías ciudadanas, con los académicos, con los jóvenes, con las personas con discapacidad, con los migrantes, con todos los actores sociales. Y justamente por eso estoy el día de hoy aquí compartiendo este escenario, porque la postura del Consejo de Participación Ciudadana, de los funcionarios, de parte del Consejo, es defender la institucionalidad y manifestar que es algo fantástico para modernizar la democracia. Es el único estamento que nos permite llegar a un verdadero poder ciudadano, que no debemos tener una línea política partidista, todo lo contrario, apartidista, independiente, con una hoja de vida intachable, con acciones concretas en función de la ciudadanía, de la transparencia, de la participación ciudadana y control social. Estas cosas que no se han hecho en estos últimos transitorios, lo vamos a hacer nosotros. Estemos los que estemos y vamos a transparentar las cosas. Los que estemos, no podemos darnos por vencidos. Siempre la verdad brillará y en función de eso estoy aquí. Pero el descuido o la complicidad de algunos actores ha permitido que la mayor parte de los señores que integran esta nueva institución, nueva en el sentido de sus gentes, de sus integrantes, pero dicen que están identificados como correístas, David. ¿Con qué asidero usted creería que esto ha ocurrido de la manera que estoy describiendo? Por las ejecutorias, ¿no? Por sus frutos conoceréis a la gente, dice un
pasaje bíblico. A ver, ¿cuáles han sido las ejecutorias ya en concreto? En primer lugar, la violación en campaña electoral a la normativa, a la ley, cuando el exmandatario promovió varios candidatos por fuera de la ley, porque eso estaba prohibido. Ahí se dio un poco la primera acción de afectación a la normativa. Luego, cuando las autoridades no aplican o no consideran los temas, a pesar de haber documentos en torno a estas irregularidades que se dieron. Por ejemplo, lo del presidente del Consejo es escandaloso. Esto desde el mes de noviembre estaba bajo conocimiento del Consejo Nacional Electoral. Eso es el observatorio de César Cárdenas quien impulsa esta acción. Pero las otras denuncias, muchas estaban desde antes de la votación en campaña. Luego, ¿qué es lo que vemos ya en las ejecutorias? La imposición de un presidente sin consenso, sin una conversación, sin una hoja de ruta. Luego, la designación, la imposición de secretario anticorrupción, de secretario de participación a personajes vinculados con el Correato. Y luego, la intención de declarar reservadas sesiones que son públicas. O sea, ¿qué tienen que esconder? Claro. Y el otro tema, la acción de quererse repartir todas las delegaciones provinciales por fuera de la normativa. Entonces, como yo ya viví esto, conozco cómo hacen las ejecutorias, me imagino que luego querrán hacer o desconocer lo que hizo el transitorio. Pues ellos lo han dicho en campaña. Espero que no lo hagan. El módulo fundamental principalmente ha sido de toda esta acciones, estratagema, ¿no?, constituye el famoso señor Tuárez, ¿o no? No le entiendo la pregunta. José Tuárez ha sumado un cuestionamiento de todas las autoridades. En el estamento que usted nos va a representar, según nos acaba de confesar, a los ciudadanos de bien, lo que se busca es que Tuárez permanezca en ese sitial, en ese liderazgo, como se llame. Y la Iglesia está pidiendo, más bien la propia Iglesia Católica está pidiendo que se investigue el patrimonio, para comenzar, de este señor Tuárez. Al sacerdote Antonio Cabreja, superior de José Carlos Tuárez en la congregación de dominicos, le preocupan las denuncias que recaen sobre quien fue su discípulo, a quien hoy solo ve por televisión, ya no como sacerdote, sino como político. Está descolocado, está desubicado, ¿no? O sea, es el populismo más simplón, más no sé cómo decirte, más salvaje o más silvestre. Obediencia y pobreza son dos de los 3 votos que realizó Tuárez al ordenarse como sacerdote. El primero lo ha incumplido al incurrir en la política pese a las advertencias, dice. Y el segundo hoy se pone en duda luego de conocer que el patrimonio de quien preside el quinto poder supera los $372,000 y que además habría aceptado bienes y pólizas a su nombre en su calidad de sacerdote. Éticamente no es correcto. No hay que confundir lo legal con lo ético, ¿no? Tú sabes que muchas veces las estafas legales son las mejores, porque se utiliza la ley, justamente la corrupción va por ese lado, ¿no? Por ello cree que es necesario que se lo investigue. Y tiene que estar libre de toda sospecha, justamente por el cargo. Tú dime a ver con qué autoridad moral él puede ahora mandar, cuando no ha obedecido, con qué autoridad él puede ahora investigar la corrupción, que es mentira cuando tiene muchas cosas que no son claras. El arzobispo de Guayaquil, Monseñor Luis Cabrera, coincide y añade que le preocupa el uso de simbolismos religiosos que Tuárez ha hecho no solo al mostrarse vestido de sacerdote en campaña, sino también en sus discursos. Pero no tengo miedo, ¿saben por qué? Porque a Jesucristo le inventaron muchas más calumnias. Es una manipulación de lo religioso. Y eso para nosotros es, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, es deshonesto. ¿Cómo es que aparecen este tipo de curas en estamentos tan significativos frente a la sociedad ecuatoriana y a la credibilidad en la Iglesia ecuatoriana? Le pregunto a Cristian y le pregunto también a usted, si son tan amables, David Rosero y Cristian Cruz, aquí presentes. Con eso cerramos, pero si ustedes nos dan motivo para que permanezcamos con algún argumento fundamental que vale la pena, nosotros enfaticemos y creemos una conciencia social
no separada de un estamento que merece nuestra vigilancia social, lo vamos a hacer. Tenga la gentileza, Cristian. Mire, yo hago eco las palabras importantes y sabias que dicen, no hay que confundir lo legal con lo ético, partiendo de este principio fundamental, y nosotros como consejeros... Pero parecería que lo legal es lo ético, ¿no? Eso, y lo ético es debe lo ser, legal. Eso debe ser, pero quiero referirme a las expresiones del señor que se manifestó hace unos minutos. Este es un momento histórico para el país. Yo defenderé el Consejo de Participación porque la naturaleza es fantástica. Quien debe aclarar todas estas interrogantes, estas denuncias y estas acusaciones es el consejero José Carlos Tuárez. Mi deber es participar, fomentar, construir un control social que hace tanta falta al país. Mi obligación moral es de evidenciar todas las cosas que estén al alcance mías como ser humano, como profesional. ¿Pero usted es pana del señor Tuárez? Yo no soy amigo de él. Yo respeto la institucionalidad, o sea, no soy amigo de él. Sí, yo pero es un adherente ¿en qué? A la independencia, a la verdad, a la honestidad, a mis principios, a mi forma de vida. Yo soy un artista marcial, yo soy un emprendedor, soy una persona que trabajo desde los 10 años. Soy un ciudadano que cree firmemente en el poder que tenemos como seres humanos de cristalizar nuestros sueños. Creo y pienso firmemente que el país viene en días mejores, pero para eso tenemos que ser todos la selección. Todos debemos luchar, todos debemos estar vigilantes, todos debemos nosotros exigirnos. Y esta es una responsabilidad que tienen los medios de comunicación para que sean sus declaraciones objetivas, veraces, constructivas. El país necesita cambios profundos. El país necesita una tercera vía, ya no temas de política, necesita una vía de los ciudadanos. Y esta tercera vía lo propongo yo, para ya no estar cayendo en los errores que siempre se ha caído en los temas políticos y de corrupción. Justamente por eso es la motivación que yo tengo. Y por eso me he permitido yo traerle a usted, licenciado Rosero, estos 9 días de trabajo, la descripción de la parte que yo he hecho. El Consejo de Participación no se puede dar el lujo de estar en estos días fomentando shows mediáticos en temas de alabanza, de cánticos. No nos podemos dar el lujo. Yo estoy trabajando. Y permítame aquí entregarle de manera pública los oficios, las cosas que he despachado, las reuniones que he tenido. ¿Qué signo religioso se ha apoderado del Consejo de Participación? Sería importante preguntarle al consejero Tuárez. Yo estoy ahorita como consejero expresando la voluntad popular. Él es un dominico y pare de contar. Entiendo yo impugnado que esa es ya por las autoridades. Entiendo yo que esa es la posición de esa línea. Pero este hombre parece más bien otro tipo de ser humano y con otras prebendas escudadas simplemente en el ejercicio sacerdotal. No sé qué opine David Rosero. Bueno, en la propia Biblia dice habrán falsos profetas, ¿no? Habrán falsos curas, ¿no? La mismo lo dice. Pero mire, yo quiero irme ¿Cómo escogen a un falso cura? Es una buena pregunta para el día de hoy a las 2 de la tarde para la señora Diana Tamaín y quienes calificaron la carpeta. Pero la señora parece que está solamente en procura de cristalizar una aspiración de vuelta del expresidente Correa. Sería terrible, ¿no? ¿no? Sería terrible porque precisamente el legado de Julio César Trujillo fue la descorreización pero tiene del Estado, la mayoría, ¿no? En el Consejo Electoral. O sea, está Esperamos, manejando la maquinaria más importante de designaciones. Esperamos que se active el proceso de juicio político para que el día de hoy comparezca y pueda responder a todas las acusaciones. ¿Qué le preguntarían a la interpelada? Precisamente, mire, la comisión de verificación de la carpeta no pasó la calificación del señor Tuárez, pero es el pleno del Consejo Nacional Electoral, transitorio me refiero, donde estaba Tamaín y Cabrera, quienes deciden calificar, a pesar de que existía una violación expresa. ¿Qué decía la ley? 5 años antes ningún postulante debía ser afiliado a ninguna organización política, pero resulta que él era afiliado y 3 meses antes se desafilia. Y la ley dice 5 años. Entonces, ahí evidentemente hay una irregularidad. Si aquí estuviera en esta silla la señorita Tamaín, ¿de qué le acusaría David? Bueno, yo diría que hay una omisión por una falta de cumplimiento de sus funciones, por no haber aplicado la ley
por haber dejado que estos personajes estén participando sin tener los documentos que acrediten Pero su si probidad, dos ¿no? de los 5 integrantes del Consejo le dicen lo que usted acaba de manifestar, y para ella pasa la cosa como, Por eso mismo es que la como Asamblea, una frescura la singular. Asamblea Nacional tiene que iniciar el proceso de fiscalización. Ahora, ¿qué es lo que dice el artículo 45 de la Ley de Participación? ¿Cuáles son las prohibiciones para los consejeros del CPCCS? En primer lugar, El Consejo de Participación no realizar Ciudadana. acciones de proselitismo político. ¿Qué es lo que hemos visto Ni- en estos ni días? religioso, quiero entender. Y tampoco actuar en actos que tengan conflicto de intereses. ¿Qué hemos visto hoy en las actuaciones del presidente? Primero arengando en Guayaquil como si estuviera en una central de campaña, las consignas que se daban en Usted el dice gobierno el anterior, presidente de la República. el presidente del Consejo de Del Participación, presidente, claro. luego mezclar temas religiosos con el tema institucional en un Estado laico, es decir, un mal uso de la religión totalmente para fines politiqueros, populistas. Y obviamente aquí en el artículo 46 establece de la Ley Orgánica de Participación del Consejo cuáles son las causales para cesar funciones. Una es por renuncia y otra es por mediante juicio político de la Asamblea, que se necesita la mayoría más uno de 137 asambleístas. Entonces, evidentemente, si hay incumplimiento de funciones o hay causales de prohibiciones que establece la propia ley, evidentemente tiene que aplicarse la normativa. Yo saludo que el Consejo lo que debe dedicarse, y se lo he dicho a Cristian, se lo he dicho a los consejeros que hemos podido conversar, es en primer lugar dedicarse al combate a la corrupción, a recuperar todos esos recursos que hoy tanta falta necesitan, a fortalecer los procesos de participación. Claro. Pero si usted escucha al presidente que solo va a hablar con los de su jerarquía, los ciudadanos, la participación de la gente, ¿dónde queda? Las Claro. organizaciones. Y si se organiza en lugar de delegados de las diferentes regiones y provincias de nuestro país, una cofradía de correístas, la cosa se pone muy, muy, muy complicada. ¿Cómo piensa ejercitar su oposición a este atentado contra el derecho que tenemos los ciudadanos de construir un consejo de participación de los ciudadanos eminentemente plural, sin ninguna bandería, ni ningún despropósito de carácter ideológico, ni cosa por el estilo? Los ciudadanos somos libres pensadores, nos respetamos y debemos respetarnos en nuestras creencias y en no disimular nuestras debilidades, por el contrario, rectificarlas en buenos propósitos y en buenas acciones. Entonces ahí está su papel, pues. Ha venido con terno nuevo, ahora queremos verle que ese terno resplandezca en el ejercicio de su misión, pues. ¿Qué nos compromete, Cristian? Actuar como toda la vida he actuado, con humildad, con sencillez, con desprendimiento, en función de la transparencia. Eso necesita el país. Eso me ha motivado. Para mí una motivación determinante e importante es mi familia, mis hijos, el ejemplo. Los ecuatorianos debemos saber que somos seres humanos maravillosos con un poder infinito de hacer y de cristalizar los sueños más locos que podamos generar. Por eso es importante pensar, actuar, planificar. Y la vida es un axioma, uno siembra y cosecha. Esta forma de vida lo estoy trayendo al Consejo de Participación para que a través de una democracia, de un debate, de consensos en función de los intereses de los ecuatorianos, podamos presidir. ¿Quiénes se dirigir oponen a la regla de conducta que usted nos proclama esta mañana? Bueno, ahí dentro del Consejo. ha sido evidente la postura de algunos consejeros y por ¿De eso qué justamente tiendas políticas provienen? Bueno, esto se puede revisar en las redes sociales. Yo soy muy prolijo al hablar, al escuchar y al sentir. Entienda que yo tengo la postura de un consejero de participación y en primer lugar el espíritu del cuerpo fundamenta eso. Pero no por eso voy a socapar y a limitar y a querer tapar cualquier acto de corrupción. Entonces hay organismos y hay estamentos que con mi forma de ver uno tiene que ser respetuoso. En este momento el presidente del Consejo es el consejero Tuárez y él le debe mucha explicación al país y al pueblo ecuatoriano y a sus fieles y a toda esa gente. Pero que ya votó por él. prácticamente está expulsado de la cofradía. Él tiene que manifestarse públicamente. Yo quiero apelar a la sensibilidad, en este caso, como persona, para que se pronuncie por el bien de él.
Pero, aquí por ejemplo, no hay directrices a favor y en contra de alguien o de algún partido político o de alguna tendencia en especial. Aquí debemos velar los intereses, como dice David, en función de la transparencia de los actos. Y son los actos los que determinan la credibilidad y las acciones de los ecuatorianos. No son las hojas de vida, no son los fundamentos internos. El tema es que, por ejemplo, Cristian Antonio Cruz Larrea, que es usted, candidato al Consejo de Participación Ciudadana, ahora ya miembro del Consejo de Participación Ciudadana, apoyado por 300,000 personas, dice usted. No apoyado. He cristalizado proyectos sociales y he beneficiado de manera... Es el universo de beneficiarios. Sí, porque yo de soy su consultor gestión privado y soy consultor de gobiernos autónomos descentralizados. Yo puedo hablar de fuera unos del país. 3 millones de oyentes que creen en mi palabra, pero no por eso me puedo tomar esa dimensión Así ciudadana es. Son las a mi acciones favor. las que demuestran. Las por supuesto. acciones, desde luego, las acciones y la credibilidad que nuestros actos despierten. Entonces, si le politizamos a ese organismo de participación ciudadana y le damos una sola bandería, interesados en joder la pita al gobierno de turno, entonces estamos mal, pues. Estamos mal. Eso no vamos a permitir. El pueblo Pero ecuatoriano usted es debe estar minoría. vigilante. Más allá de minoría, Usted es hay una minoría. verdad y la verdad siempre va a salir a luz. Y es importante que nos activemos los ciudadanos, los medios de comunicación, todos. Aquí es cierto que nosotros tenemos la suerte y la oportunidad fantástica de ser consejeros de participación y todos estamos en el mismo nivel. Y me refiero como Cristian Cruz y también dentro de los consejeros que están alternos como David Rosero, Hernán Ulloa, todos somos iguales, nadie está por encima Pero de la ley. son minoría. No importa, pero unidos con la ciudadanía, unidos con nuestros actos, siempre la verdad será. ¿Qué le pide a la gente que nos está oyendo? Bueno, que... David Rosero, que con eso terminamos. que ejerzan los derechos de participación, que es lo que dice Gracias. el artículo 204 de la Constitución. El artículo 204 dice: el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder Desde público luego. en ejercicio de su derecho a la participación. Entonces yo estoy seguro que la opinión pública, la ciudadanía, las organizaciones van a vigilar muy de cerca los actos del Consejo de Participación. Entonces, en ese sentido, si se comprueban todas estas irregularidades, que se investiguen todas estas situaciones que hoy salen a la luz, hay la posibilidad de una conformación democrática del Consejo de Participación. ¿Cómo le describe ciudadana. usted a este señor? Yo creo que, bueno, evidentemente... Es un lo aventurero. que acaba de decir un cura el superior trasnochado. de la Orden Dominica, yo creo que es una mezcolanza, bandido. ¿no?, entre toda una serie de Porque temas religiosos. Lo que pone ahí como populistas. documentos que convalidan su esencia de sacerdote, de méritos éticos, de ciudadano ejemplar, han sido falsos. ¿Qué es lo menos que podemos aspirar que en las próximas horas se desarrolle en esa fiscalización de este hombre? Bueno, yo aspiro a que precisamente todas estas investigaciones lleguen a un proceso de determinar evidentemente que una persona así, por estas ejecutorias, no puede seguir al mando del Consejo de Participación. Sí, pues. Y yo lo creo de esa forma porque... ¿Cómo le escucha a usted podríamos si en ver el sermón puede salir con... a otro Correa pequeño, ¿no?, en potencia, Exactamente. ¿no? Entonces eso es lo que un poco la preocupación de cómo se va a manejar el Consejo de una forma vertical, autoritaria, y con unos tintes fanáticos Alerta que religiosos, camina, ¿no? comienza a gritar. Precisamente eso es una de las prohibiciones. Ese era un dicho de usted. Alerta que camina, el pueblo de Bolívar por América Latina. Qué rico, cura. Imagínese usted. Entonces yo creo que es necesario fiscalizar, seguir continuando y evidentemente si se da este tipo de manejo del Consejo, se está dando también mayor palestra a aquellas voces que hablan del tema de la consulta popular, de una serie de reformas a la institución, precisamente por el mal manejo que se le está dando a la institución. Yo, como un demócrata que soy, he planteado la necesidad de que si hoy el pueblo ecuatoriano dijo que haya un consejo definitivo, pero si el día de mañana el pueblo resuelve otra cosa, nosotros seremos respetuosos. Yo al menos seré respetuoso de lo que decide el pueblo. Pero mucho dependerá de cómo se maneje la institución de aquí en adelante para que esas voces tomen fuerza o no. Complemente y finalice, Sí, muchas Cristian. gracias. Fundamentalmente, con respecto a lo que acaba de manifestar David, hay un criterio de algunos actores sociales,
políticos, diría yo, que quieren restarle competencias al Consejo de Participación Ciudadana y también se ha manifestado que quieren eliminarle. Yo les invito a todas esas personas a que podamos sentarnos en una mesa y debatir públicamente, en primer lugar. Y en segundo lugar, si quieren restarle las competencias y el interés que veo de parte de la Asamblea y de los actores políticos tradicionales, que vaya las competencias de la elección de las autoridades de control pase a la Asamblea, por mí no hay ningún problema. Lo más importante de ahí no es la designación del Consejo. Lo más importante es la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción, el que nosotros, los ciudadanos, sin lineamientos políticos, sin un partido político, podamos apostarle a un cambio, podamos tener una función importante del Estado. ¿Usted es un hombre de fe? Por supuesto, totalmente. Y entonces, este hombre, ¿qué le pasó? ¿Se apoderó el diablo de su mente? Yo creo que cada uno es resultado de sus propios pensamientos. Yo respeto mucho la postura del consejero Tuárez. ¿Es un cura peligroso? No estoy de acuerdo en ninguno de esos puntos. ¿Usted le respeta en qué sentido? Como ser humano, porque cada uno tiene la posibilidad de actuar y de hablar lo que piensa y lo que cree. Alerta que camina, dice. Yo respeto esa posición, creo que no es la adecuada y en función del país un necesitamos cura que tener le diga desde, una postura totalmente imagínese, abierta, humilde, desprendida, porque aquí estamos nosotros para servir. Esto es una oportunidad fantástica que Dios nos ha dado, que el pueblo ecuatoriano ha confiado en nosotros, sin tener una plataforma política, sin tener una publicidad, amarrados de brazos y de pies. Y en función de eso, tener esta dignidad tan importante, lo voy a defender, porque el pueblo se ha manifestado en 3 ocasiones de eso. 2008, 2018 y 2019. ¿Qué va a defender usted en definitiva? La democracia, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y estoy abierto a los debates de aquellas personas o líderes políticos que quieren hablar, conversar. ¿Y el alterno Rosero qué hará? Mire, dice el dicho popular, dale poder a la gente y sabrás cómo es. Entonces yo creo que la gota de poder que hoy tiene el presidente del Consejo de Participación ha develado de cuerpo entero lo que es. Y en ese sentido, yo creo que no está capacitado, ni moral, ni éticamente, ni académicamente, para ejercer la presidencia del Consejo de Participación. Sí, pues. Porque si dice Cristian que hay esta posibilidad de conversar respecto a una posible reforma, que es la vía más rápida para que las competencias, por ejemplo, de designación de autoridades pasen a la Asamblea, pero deberían pasar en otras condiciones, que debería también haber filtros para que no pasara a los antiguos congresos, pues, de lo que se daba, de lo hoy mismo cuestionado, de los diezmos, de una serie de situaciones, es necesario conversar. Pero evidentemente es necesario un cambio de timón del Consejo, que personas democráticas. Pero qué pena de la Iglesia Católica, la que tanto respetamos y en mi caso creemos y veneramos. Ellos ya se han alejado, pues se han alejado y han quitado, ya han puesto distancias, han marcado distancias, y en esta orden incluso los dominicos hay votos precisos y expresos de pobreza, de humildad, de una serie de elementos que prácticamente han sido violentados. Yo, vine conversando con la persona de Ibarra, a quien habría puesto estas famosas pólizas, y me sorprendo a ver todas estas situaciones en función de los votos, de una serie de acciones de esta orden religiosa. Entonces yo creo que si estamos en un Estado laico, el querer hacer un mal uso de la religión para fines politiqueros, juntarse con el fanatismo correísta. Hay una mezcla, yo digo, un cóctel. ¿Y quién le seleccionó a este cura que usted, con la habilidad que le caracteriza al Movimiento Popular Democrático, detectan rápidamente quién podría haber sido? Él es amigo muy cercano de Marcela Guiñaga. Y ahí por ahí yo creo que puede dilucidarse algunas cosas, algunos temas, ¿no? Incluso sé que hay asesores en la sombra en el Consejo de Participación. Uno de ellos es el ex vicepresidente, mano derecha del ex canciller, que está dirigiendo por atrás el Consejo de Participación. Me refiero al vicepresidente del CNE anterior, que fue cesado, al señor Salazar. Y también el que fue cesado, pues al este señor que era vicepresidente del Consejo de Participación, que fueron cesados. Hay una estructura detrás del Consejo. ¿Y usted no cree que han hecho fraudes de último momento? Yo creo que ya las ejecutorias de cómo se violentó la ley, cómo llegaron, y lo que están haciendo en el momento me da a entender que más bien van a seguir en esa línea. O sea, las imposiciones, de tomarse las instituciones, de ser una quinta columna en el Estado,
y aspiro de que eso con los procesos de fiscalización pueda darse Gracias, un David. viraje, ¿no? Gracias, Cristian. Muchas gracias, Buenos licenciado, a días. Nosotros seguiremos buscando la verdad. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a una política expansiva Voces de la verdad. dedicados a la sobrevivencia. Eso dijo. Formar